caliente. ¿Estoy sudando? Santo Dios. Me siento extraño. Viven a las orillas de Derry, más allá de su alcance. ¿Qué estoy viendo, Mike? Es un artefacto de inicios del siglo XVIII, Xocopiwa. Me dio su Maturin sagrado, el más sabio. Me acogió. Me mostraron cosas. Una visión. Me ayudaron en mi viaje. Oh, es tan hermoso. Necesito que veas lo que vi, Bill. Al estar sentado ahí mirando hacia el valle, vi cuando llegó eso. Abre los ojos. Me mostraron el pasado. Me mostraron su dolor. La forma en que eso se apareció ante ellos. Uno de los conceptos más misteriosos, interesantes y bastante aterradores que nos introdujo la nueva serie de It Welcome to Derry es la pregunta de quién o qué realmente atrapó al ente cósmico conocido como ESO-IT dentro de ese asteroide o meteorito, que después sabemos que cayó desde el macroverso o macrocosmos en la zona que con el tiempo se convertiría en Derry, Maine. En la serie se nos da a entender que no fue del todo un accidente que eso se encontrara en ese asteroide, ya que los fragmentos de este pueden repeler a la entidad y lo pueden contener de cierta forma. Y por lo que descubren los nativos americanos de la tribu de los Xocopiwa acerca de la entidad y de lo peligroso y engañoso que era, esto nos indica claramente que algún ser superior lo encerró ahí. Es por eso que en este video quiero explorar rápidamente la nueva información que se nos reveló de ESO-IT de la serie de Welcome to Derry, el contacto que este tuvo con la tribu de los Xocopiwa durante la antigüedad, y después quiero explicarles quién realmente lo encerró en su prisión, o en esa estrella que desafortunadamente terminó cayendo en el planeta Tierra, y en lo que sería después el pueblo de Derry. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Algo bastante fascinante, que es uno de los temas más misteriosos respecto al origen de ESO-IT, que es un ente superior cósmico que proviene del macrocosmos o macroverso, es cómo este ser, o por lo menos una parte de él, que puede proyectar de forma física, llegó al planeta Tierra. En la novela de ESO y en las novelas de la Torre Oscura, se nos da a entender que esto pasó de forma accidental, y sin realmente un plan tal cual, con algunos fans que creen que eso solo cayó en el meteorito por mera casualidad, y con otros que teorizan que él mismo lo eligió. También algunos fans de los libros sugieren que pudo haber sido enviado de forma accidental cuando Gan estableció el orden y la Torre Oscura, después de que empezó a controlar a la dimensión llena de monstruos y demonios conocida como el Prim. A pesar de todos estos posibles orígenes sobre cómo es que eso llegó a la Tierra, la serie de It Welcome to Derry nos propone que en realidad fue capturado y contenido dentro de esa estrella, o mejor dicho asteroide o meteorito. En la serie se nos dice que los nativos americanos tuvieron contacto con eso, y que ellos sabían que el espíritu maligno había caído desde lo más oscuro del cielo nocturno, y que estaba atrapado y contenido dentro de una estrella caída. Lamentablemente, cuando la estrella golpeó la Tierra, esta se rompió y se abrió, lo que liberó a lo que a los nativos americanos decían que era un espíritu maligno. Ellos sabían que este supuesto espíritu empezó a merodear los bosques y toda esa área, de forma libre por mucho tiempo, ya que describen que pasaron muchos inviernos y muchas lunas, hasta que llegó uno de los primeros ancestros, o mejor dicho, hasta que aparecieron los humanos. La estrella, dicen los nativos americanos, que había sido su prisión, y que la roca de la que estaba hecha el meteorito todavía tenía un poder especial para confrontar a la entidad. Uno de los nativos americanos, que se nos dice era el más sabio, creó un arma especial con esa roca, que usaba para proteger a su gente del monstruo, que los Xocopiwa empezaron a llamar como de Galú, o Galú, que significa espíritu maligno en su lenguaje, aunque después también se le llamó como Galo, como en un tipo de abreviación del nombre original, que sí se parece o que es una referencia directa
a la palabra Galú, que significa demonio, y que era como así llamaban a estas entidades para las antiguas civilizaciones mesopotámicas, aunque en el contexto de la serie se supone que es el nombre que le dan porque Galú significa espíritu del mal en su lengua tradicional. Los nativos mantuvieron la daga cósmica por generaciones consigo y sabían que tenían que mantenerse alejados de los bosques que estaban al oeste de donde vivían. En estos momentos eso se podía parecer como un alce monstruoso y muy grande, y como algún tipo de animal grande con características y cualidades grotescas y bastante exageradas. De cualquier manera, la leyenda del Galú se pasó de generación en generación y vivieron todos de cierta manera en paz y en armonía con ese ente, ya que no se acercaban a su territorio y se mantenían alejados de donde estaba la criatura. Hasta que un desafortunado día, los colonos y peregrinos llegaron al área, y aunque los nativos americanos les advirtieron que había algo siniestro en ese lugar, ellos al final los ignoraron, porque pensaban que estaban locos y que eran solo supersticiones y creencias por lo que les advirtieron. Pero es así que todos los primeros colonizadores que llegaron al área fueron cazados por el Galú, el cual se volvió mucho más poderoso después de alimentarse de ellos. Es así que rápido empezó a cazar eso lejos de los bosques del oeste y de su supuesto territorio. Por eso Seski y las otras matriarcas de la tribu se organizaron para ver si había una forma de escapar del área, porque debido a la presencia del Galú, el vivir ahí se había vuelto muy peligroso. De cualquier manera, la hija de Seski decidió aventurarse al territorio de Galú, a buscar el lugar donde había caído eso en su meteorito, y donde ella pensaba que podían encontrar más fragmentos de la estrella para poder capturarlo. Al darse cuenta de que su hija se había ido con un grupo, la matriarca, los jefes de la tribu y los guerreros fueron al bosque del oeste a buscarla. Es aquí donde todos fueron atacados y devorados por el Galú, ya que no traían la daga cósmica, ni nada con qué defenderse en realidad de semejante monstruo, y es así que eso o el Galú se les apareció a cada uno como sus peores temores, y los logró separar, acabando con todos uno por uno, atacando al final a la matriarca Seski, y la hiere de gravedad. Es por esto que ocurre que Nikani, la hija de Seski, junto con un grupo de los nativos jóvenes, deciden volver a aventurarse a los bosques, utilizando la daga cósmica, para encontrar ahora sí el refugio y la caverna del Galú o de eso, de donde sí rompieron más de los fragmentos de la estrella, y planearon el volver a encerrar a esta entidad en una zona específica. Es importante mencionar que consiguieron 13 fragmentos de la estrella, y es así como en esta continuidad dejaron encerrado a eso, en toda esa área que después se convertiría en The Remain. El cómo funcionan realmente los fragmentos parece ser algo muy misterioso, pero se nos implica fuertemente en que sí deben estar uno del otro a cierta distancia para funcionar mejor. También sí le dieron deliberadamente mucho espacio al Galú, porque sabían que el ente no podía ser destruido por ellos y por sus medios, y no querían dejarlo en un solo lugar muy pequeño, porque ellos sabían que así podría escapar de alguna manera. Además, los nativos que lo habían visto no sabían qué tan grande era, ni dónde estaba su cuerpo real, ya que ellos solo veían sus proyecciones y diferentes transformaciones. Por eso decidieron que lo mejor era el dejarlo atrapado en un área mucho más grande, ya que así se asegurarían que su espíritu y su posible cuerpo completo se quedaran atrapados en toda esa área, funcionando esto como un tipo de cerca eléctrica mística, similar a las que se usa para el ganado, ya que si el corral donde están los animales es muy pequeño, el animal atrapado puede rápidamente romperlo y salir de forma fácil, después de usar todas sus fuerzas para golpearlo y salir. Es así que los nativos americanos enterraron a 13 fragmentos de la estrella en una especie de círculo místico alrededor de todos los bosques del oeste, y pusieron a estos fragmentos dentro del caparazón de una tortuga, y así lograron encerrar de una vez por todas a eso o al Galú por un buen periodo de tiempo. Todo esto, aunque podríamos pensar que es solo una historia interesante que agrega más a la mitología de Esoid, en realidad es mucho más que ese concepto, ya que sí nos da algunas pistas e información
sobre quién realmente encerró a la entidad. Para entender mejor este ritual especial que hicieron los nativos americanos para encerrar a eso dentro de los bosques del oeste y de la zona que después se convertiría en Derry, es importante contrastarlo todo con lo que vemos en las novelas de la Torre Oscura, ya que aquí se nos revela algo muy interesante que podemos contrastar con lo que vemos en la serie y este ritual especial. La Torre Oscura, que es lo que estableció Gano el Otro para mantener en orden a todos los demonios y monstruos del Prim y para proteger las diferentes realidades y dimensiones, se nos dice que es sostenida por 12 rayos especiales, los cuales a su vez son protegidos por 12 guardianes especiales, en los cuales se incluye a la Tortuga Maturín, y la Torre Oscura podemos decir que funciona como el 13º pilar de esos 12 rayos que la sostienen. Tomando en cuenta esto, podemos ver que sí hay una similitud muy notable con lo que hicieron los nativos americanos para encerrarlo a eso ahí. Lo más probable es que alguna otra entidad benévola y superior les enseñara esto y los guiara, para así poder atrapar a la entidad malévola en lo que después sería Derry. Y es muy posible que este ente fuera Maturín, la Tortuga Cósmica, o el mismo otro, Gan, que es la deidad suprema superior, que existe en los multiversos de Stephen King, y lo más probable es que alguno de estos dos entes se les apareciera a los nativos, y les revelara cómo es que realmente podían confrontar y contener a eso. Esta misma entidad puede que fuera el mismo que lo encerrara en ese meteorito o en esa estrella a eso It, y sí podemos teorizar que el responsable de todo esto fue Maturín la Tortuga, ya que sabemos que él es uno de los 12 guardianes de la torre, y que es un subordinado de Gan o del Otro, y que le sirve de forma directa a su creador, siendo Maturín una fuerza benévola de la creación, y todo lo opuesto a su hermano Eso-It. Tomando en cuenta todo esto, podemos concluir y teorizar que es muy posible y de hecho probable que el que encerró realmente a Eso-It dentro de la estrella o el meteorito fue Maturín la Tortuga Cósmica, quien hizo esto quizás siguiendo las órdenes de Gan, ya que este último se dio cuenta que eso, en su forma de las Deadlights, de las luces de la muerte o los fuegos fatuos, era muy peligroso, y eligió el contenerlo en lugar de eliminarlo, y que por esta razón lo dejaron atrapado dentro del meteorito. Con eso quien se quedó muy enojado porque su hermano Maturín lo atrapó así. Ya después Maturín creó nuestro propio universo, y aunque eso estaba confinado en lo más lejano del cosmos, con el paso de los eones, este de forma accidental llegó a la Tierra, aunque realmente no podía hacer nada, porque no había vida en el planeta, y por eso se quedó dormido por mucho tiempo. No fue hasta mucho después que los humanos aparecieron que ahora sí eso volvió a despertar, y ahora sí empezó a desatar sus masacres y con sus ciclos de alimentación, con los nativos americanos que al darse cuenta de lo peligroso que era eso, que le empezaron a rogar a una fuerza benévola que los ayudara, y es probable que así Maturín se le apareció a uno de los ancianos y líderes de la tribu de los Chocopiwa, y les dijo qué es lo que tenían que hacer y qué ritual específico debían de llevar a cabo para encerrar a eso en el territorio y en los bosques del oeste, atrapándolo de una manera similar que sí nos puede llegar a recordar la protección que se le da a la Torre Oscura, lo que sí tiene sentido, y va acorde al lore más grande visto en las novelas de King, y también es interesante que en esta continuidad sí se nos propone un poco más del lore más amplio del macroverso o macrocosmos de Stephen King. Otro aspecto muy importante respecto a cómo los nativos americanos llevaron a cabo ese ritual especial para capturar a eso dentro de los bosques occidentales, y que sí parece indicarnos que el que los ayudó fue Maturín, es el hecho de que los nativos americanos fueron guiados y aconsejados, muy probablemente por un ser superior, ya que no tiene sentido que ellos desarrollaran el ritual de una forma aleatoria, que es algo similar a lo que vemos con el Club de los Perdedores en el libro, ya que Maturín los aconseja y los guía para que derroten a Pennywise o a eso. El segundo punto de esto, y todavía más importante, es el hecho de que Maturín enfatiza mucho el creer en uno mismo, lo que nos puede llevar a la conclusión de que la razón por la que los fragmentos de la estrella eran tan efectivos para repeler a Pennywise era más que nada porque los nativos americanos los consideraban algo sagrado,
que con las inscripciones que les hicieron, esto convertía a los fragmentos en un arma que repelía la maldad, y son esta fe, devoción y creencia lo que en efecto convirtieron a los fragmentos en algo que repele y es muy efectivo en contra de la entidad. Es probable que originalmente el meteorito se hubiera podido contener la esencia de eso, o una parte de él, pero que después de que este se destruyó al caer en la tierra, ya no sirviera para nada. Esto explicaría el por qué podemos ver a Pennywise en el capítulo 2 salir y merodear en el área cerca del meteorito de donde este llegó, y vemos que esto no lo daña, ni lo ahuyenta o lo repele. Lo que, aunque podríamos pensar que es un agujero de guión, en el lore establecido en la serie y en esta continuidad de las películas sí tiene una explicación, porque tiene que ver mucho con el poder de la fe y la creencia fuerte de los nativos, que los fragmentos iban a servir para repeler y combatir a eso o al Galú. Esta es la razón por la que en efecto sí funcionan así, pero solo los fragmentos de los nativos y no todos los restos del meteorito como tal. Lo que sí podemos decir que es un tipo de ritual de Chult que llevaron a cabo los nativos, y lo que sí le agrega otra capa más de complejidad a la mitología y lore de la serie, y de esta versión de eso como tal. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de quién realmente atrapó a eso en el meteorito o la estrella. Sinceramente, este tema creo que es uno de los más fascinantes, que muchos sí nos preguntamos cuando vimos la serie, ya que sí se nos repite en varias ocasiones el hecho de que ese meteorito o estrella caída era una especie de prisión o un tipo de jaula cósmica, y que por eso los fragmentos no le gustan a eso, y lo alejan, lo paralizan y lo ahuyentan, lo que sí creo que nos apunta un poco a la trama más fantástica pero muy interesante y genial del macroverso o macrocosmos. La verdad es que sí es muy genial que esta serie mantenga todavía los conceptos del macroverso y que nos esté llevando poco a poco a la Torre Oscura, ya que esa historia, además de que une de una forma magistral todo el multiverso de King, al mismo tiempo es una historia muy amplia, genial y épica, con muchas cosas aterradoras y brutales. En lo personal creo que mi teoría que les compartí acerca de quién atrapó a Ido a eso sí tiene mucho sentido, en cuanto a lo que sabemos de Maturín y en cuanto a lo que se nos presentó de todo esto en esta nueva continuidad. La verdad es que sí espero con ansias la segunda temporada, y ojalá no se tarden tanto en hacerla. Además que sí me gustaría conocer más de todo esto en la segunda temporada, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya sabías quién probablemente encerró a eso a It en el meteorito? ¿Tú crees que fue Gan o el otro, o crees que fue Maturín como yo? Y por último, ¿estás de acuerdo con mi conclusión de que Maturín les enseñó a los nativos americanos cómo usar los fragmentos y cómo encerrar a eso? ¿O tú tienes otra teoría para explicar esto? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de quién realmente encerró a eso dentro del meteorito o la estrella caída de la entretenida nueva serie de It Welcome to Derry. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Witt, me despido.